Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de otra de las posibilidades de los documentos de Google. Accedemos a nuestro Google Drive y aquí vamos a ver que podemos, como hemos visto antes, crear nuevos tipos de documentos. Aquí tenemos todo lo que hemos visto antes, incluso hojas de cálculo que no hemos repasado, pero lo que nos interesa es ver esta opción de más. Como vemos aquí, se pueden crear más tipos de documentos conectando más tipos de aplicaciones. Si conectamos más tipos de aplicaciones, podemos ver cómo podemos conectar todo tipo de herramientas para crear, por ejemplo, pues el GeoGebra, para crear mapas conceptuales, para incluso retoque de fotos, vídeo y demás. Lo que nos interesa ahora y vamos a ver es crear un nuevo formulario de Google. ¿Qué nos va a permitir un formulario? Bueno, pues por ejemplo, podemos crear una encuesta para valorar un proyecto que hemos llevado a cabo, tanto en el centro, a nivel de alumnos, de profesores, de familias, y ver, tener las respuestas descargadas en una hoja de Excel, con lo que resulta mucho más sencillo que si tenemos que descargar todas las respuestas a mano. Además, incluso también vamos a ver que se pueden hacer exámenes tipo test muy fácilmente corregibles. Cuando pinchamos en crear un nuevo formulario nos va a aparecer esta pantalla. ¿Qué podemos crear aquí? Bueno, pues aquí le podemos dar el título al formulario, la descripción del mismo para decir de qué va a ir este formulario. Incluso podemos añadir un elemento, como puede ser un encabezado de sección, por si queremos que el formulario tenga diferentes secciones. Aquí vemos que aparece después de la primera pregunta, pero con arrastrar y mover podemos mover el número de preguntas o incluso las secciones de un lado a otro. Y aquí empezaríamos a poner las preguntas. Vamos a ver el tipo de preguntas que tenemos, las más importantes. Pondremos la pregunta, el texto de ayuda para que la persona que va a responder al formulario tenga más pistas, y aquí el tipo de pregunta. Empezaríamos con tipo de texto, que sería para escribir una frase, un texto pequeño. Podemos ver el formulario publicado para ver cómo van quedando los diferentes tipos de preguntas. Aquí iría la pregunta y aquí la respuesta. El texto de párrafo sería un texto igual que el de antes, pero con la posibilidad de incluir más palabras. Tipo test, aquí pondríamos, por ejemplo, 3 opciones y veríamos el formulario publicado para ver que de las 3 opciones tendríamos que la posibilidad de escoger solamente una. Elegir de una lista, quedaría la pregunta de esta manera. De las posibilidades que nosotros damos, habría que escoger una de ellas. De casilla de verificación, podríamos, es parecido al tipo test, pero en lugar de una podríamos escoger más opciones. Por ejemplo, podríamos escoger hasta todas las opciones que podríamos que daríamos a escoger. Tendríamos también una escala. Aquí daríamos pues para valorar un ítem, por ejemplo, un solo ítem, pondríamos ¿qué te parece el profesor de tu grupo? Pues de 1 a 5, y cada número, por ejemplo 1 sería la peor puntuación, pondríamos 5 sería la mejor puntuación, y quedaría más o menos así, de 1 a 5. Y por último, la cuadrícula, podríamos utilizar tipo escala, pero para valorar varios ítems a la vez. Tendríamos varias filas, varias columnas. Aquí pondríamos el ítem a valorar,
criterio, y aquí pues pondríamos de 1 a lo que quisiéramos para que los alumnos valoraran esa parte del proyecto o las familias o los profesores. Una vez imaginémonos que ya tenemos todas las preguntas hechas, pues podríamos cambiar el tema, porque a la hora de publicarlo quedaría más bonito. Podríamos poner un tema como este, veríamos el formulario publicado y quedaría algo así. ¿Cómo publicaríamos el formulario entonces? Bueno, pues si volvemos a la zona de edición, podríamos tener varias opciones. Enviar el formulario por correo electrónico, por ejemplo, el formulario mediante un enlace para que quien fuera pudiera ir al enlace y responder al formulario y enviarlo. Podríamos incrustarlo en nuestra página web o blog, dándole las medidas oportunas, e incluso también podríamos añadir colaboradores para que no solamente una sola persona, sino varias, editaran el formulario completo. ¿Qué más? ¿Cómo veríamos las respuestas? Pues muy fácil. Si pinchamos aquí, ver respuestas, se nos generaría automáticamente un nuevo documento tipo Excel con las preguntas en la primera fila y las respuestas en las filas consecutivas. Yo tengo un ejemplo de formulario de un control de verbos en el que podemos ver el formulario, cómo quedaría el formulario publicado. Y aquí veríamos todas las respuestas tengo 48 respuestas de los alumnos. Además, este tipo de formulario pues es un examen tipo test o con preguntas de diferente tipo. ¿Cómo puedo corregirlo para que la corrección se haga mucho más sencilla? Bueno, pues le añadiríamos un complemento aquí en esta parte de la hoja de Excel. En la obtención, en la parte de obtener complemento, yo ya lo tengo incluido. Obtendríamos un complemento y buscaríamos aquí Flubarú, es decir, este complemento. Y ese complemento nos ayuda a corregir. Le diríamos calificar la primera vez, o si no, volver a calificar, y seguiríamos los pasos. Lo único que tendríamos que poner es unas respuestas. El profesor incluiría las respuestas correctas, haríamos que Flubarú cogiera esas respuestas como modelo para que corrigiera a partir de esas respuestas modelo, y las calificaciones las tendríamos aquí creadas por la aplicación. Estas son algunas de las opciones que tenemos con los formularios de Google Drive.